Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde el drama, la farándula y el salseo turco son el plato principal. Espero que estén listos y cómodos porque hoy tenemos una bomba que, sinceramente, nos dejó a todos con la boca abierta. ¿Recuerdan ese rumor que andaba dando vueltas por redes sociales? Ese que muchos creíamos que era solo un invento más de algún fanático con demasiada imaginación. Pues, agárrense fuerte porque hoy confirmamos lo que parecía imposible. Prepárense para un torbellino de emociones porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hande y Kerem. Dos nombres que, aunque ya no los veamos juntos en la alfombra roja, siguen resonando con fuerza en nuestros corazones y, sobre todo, en las redes sociales. Pero antes de que me lancen tomates virtuales y me acusen de clickbait, les pido que se queden hasta el final del vídeo. Porque la noticia que les traigo hoy no es lo que esperan, es mucho más. Pero antes de sumergirnos en este mar de información jugosa, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí y les gusta el chisme de calidad, la farándula sin censura y los análisis profundos de cada movimiento de sus estrellas turcas favoritas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, dejen su like que nos ayuda un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. A ver, pongámonos en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que se volvieron sinónimos de amor, pasión y, por supuesto, de Senkalkam, esa serie que nos robó el corazón y nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Su romance en la pantalla se trasladó a la vida real, llenando portadas de revistas, titulares de noticias y las redes sociales con fotos adorables y momentos inolvidables. Eran la pareja del momento. Hande con su belleza deslumbrante y su talento innegable y Kerem con su carisma arrollador y esa sonrisa que derrite hasta el iceberg más resistente. Eran perfectos. Pero como todo cuento de hadas, la historia de Hande y Kerem tuvo un final, o al menos, eso creíamos. Su ruptura allá por... sí. Principios del 2022, fue un golpe duro para todos sus fans. Las razones nunca quedaron del todo claras, pero se rumoreaba de todo: diferencias irreconciliables, presiones de la fama, agendas incompatibles. Lo de siempre. Ambos se mantuvieron bastante discretos al respecto, evitando hablar del tema en entrevistas y redes sociales. Y nosotros, los chismosos, nos quedamos con la espinita clavada, preguntándonos qué había pasado realmente. Desde entonces, cada uno siguió su camino. Hande se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando exitosas series y colaborando con marcas de renombre. Su relación con Hakan Sabank, un empresario turco, también ha acaparado la atención de los medios, generando debates y opiniones divididas entre sus fans. Algunos la apoyan incondicionalmente, mientras que otros aún suspiran por una reconciliación con Kerem. La relación de Hande con Hakan, debo decir, ha sido un culebrón en sí mismo. Desde los primeros rumores captados por paparazzi en escapadas románticas en el extranjero, hasta la confirmación oficial en redes sociales, cada paso ha sido minuciosamente analizado. La diferencia de trasfondo y estilo de vida entre Hande y Hakan ha sido un punto de controversia, con algunos cuestionando si realmente congenian a pesar de la aparente felicidad que muestran en público. Incluso los más críticos han tenido que admitir que Hande se ve radiante, aunque el fantasma de Kerem siempre está presente en la conversación. Kerem, por su parte, ha continuado su carrera actoral con proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Su participación en la película Eflatun, donde interpretó a un hombre ciego, fue aclamada por la crítica y demostró su versatilidad como actor. También se le ha relacionado sentimentalmente con otras mujeres, pero ninguna relación ha sido confirmada oficialmente. Kerem siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, prefiriendo centrarse en su trabajo. Esa discreción, debo añadir, ha sido su sello personal. A diferencia de otros actores que aprovechan su vida privada para generar titulares, Kerem ha optado por una estrategia de bajo perfil, centrándose en la calidad de su trabajo. Su papel en Eflatun le valió el reconocimiento de la crítica, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Sin embargo, la sombra de su romance con Hande sigue siendo larga y cada mujer con la que se le ve en público es inmediatamente etiquetada como la nueva Hande, una carga que sin duda debe ser difícil de llevar. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque, como les adelanté al principio, la noticia que les traigo hoy tiene que ver con Hande y Kerem, pero no es lo que esperan. No se reconciliaron.
No, no van a protagonizar una nueva serie juntos. La noticia es que Hande y Kerem se han unido para un proyecto benéfico. Sí, así como lo oyen. 2 años después de su ruptura, Hande y Kerem han decidido dejar atrás sus diferencias y unir fuerzas para apoyar una causa que les es muy importante a ambos, la educación de niños en situación de vulnerabilidad en Turquía. Según fuentes cercanas a ambos actores, la iniciativa surgió de forma espontánea durante una conversación telefónica. Al parecer, Hande contactó a Kerem para pedirle su apoyo en una campaña de recaudación de fondos para una escuela rural en el este de Turquía. Kerem, sin dudarlo, aceptó participar. La llamada, según mis informantes, fue un momento clave. Hande, impulsada por su compromiso con la educación infantil, pensó en Kerem como una figura con el alcance y la influencia necesarios para impulsar la campaña. La sorpresa, al parecer, fue la rapidez con la que Kerem aceptó. Se dice que no dudó ni un segundo, demostrando que, más allá de los rumores y las especulaciones, existe un respeto y una admiración mutua que trasciende su relación pasada. Y no se trata de una simple donación o un mensaje de apoyo en redes sociales. Hande y Kerem están planeando organizar una serie de eventos y actividades para recaudar fondos para la escuela. Desde galas benéficas hasta subastas de objetos personales, pasando por la creación de una línea de ropa con diseños exclusivos. Están poniendo toda su creatividad y energía en este proyecto. La línea de ropa, mis queridos chismosos, promete ser un éxito rotundo. Se rumorea que ambos han estado involucrados en el proceso creativo, aportando ideas y diseñando piezas únicas que reflejen su estilo personal y su compromiso con la causa. Además, se espera que la línea incluya prendas diseñadas por los propios niños de la escuela, lo que le dará un toque aún más especial y emotivo al proyecto. Las galas benéficas, por supuesto, serán el evento del año. Se espera la asistencia de las figuras más importantes del mundo del espectáculo y la sociedad turca, lo que garantizará una cobertura mediática masiva y, por supuesto, una recaudación de fondos significativa. Lo más sorprendente de todo es que ambos actores han decidido mantener un perfil bajo en cuanto a su colaboración. No quieren que la atención se centre en su relación pasada o en posibles reconciliaciones. Su único objetivo es recaudar la mayor cantidad de fondos posible para ayudar a los niños de la escuela. Esta decisión, debo decir, es un movimiento estratégico inteligente. Al evitar alimentar los rumores y centrarse en la causa benéfica, Hande y Kerem logran desviar la atención de su vida personal y redirigirla hacia un objetivo mucho más noble y significativo. Es una muestra de madurez y profesionalismo que, sin duda, será aplaudida por sus fans y por la sociedad en general. Según la información que hemos podido recabar, la campaña se lanzará oficialmente en las próximas semanas y contará con el apoyo de varias organizaciones benéficas y empresas privadas. Hande y Kerem ya han grabado un vídeo juntos donde explican los detalles del proyecto e invitan a sus fans a participar. Este vídeo, que se estrenará en las redes sociales de ambos actores, promete ser un éxito rotundo y generar una ola de solidaridad en todo el mundo. El vídeo, según fuentes cercanas a la producción, es un derroche de emoción y sinceridad. Hande y Kerem, aunque mantienen la distancia física, transmiten un mensaje de unidad y esperanza que conmueve al espectador. Se dice que durante la grabación hubo momentos de tensión y nerviosismo, pero que ambos lograron superarlos gracias a su profesionalismo y a su compromiso con la causa. La química entre ellos, aunque diferente a la que conocimos durante su romance, sigue siendo palpable y, sin duda, será uno de los principales atractivos del vídeo. Ahora sé lo que están pensando. ¿Es posible que esta colaboración benéfica sea el primer paso hacia una reconciliación? ¿Podemos volver a soñar con ver a Hande y Kerem juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real? La verdad es que no lo sabemos. Y tampoco es lo más importante en este momento. Lo que realmente importa es que dos personas que alguna vez se amaron profundamente han decidido dejar atrás sus diferencias y unirse para hacer el bien. La pregunta del millón, por supuesto, es si esta colaboración abrirá la puerta a una reconciliación. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos sueñan con un final feliz al estilo Hollywood, mientras que otros prefieren ser realistas y aceptar que su historia de amor ha llegado a su fin. Personalmente creo que es importante no alimentar falsas esperanzas y centrarse en lo positivo del momento, la generosidad y el compromiso de Hande y Kerem con una causa noble. Si el destino decide unirlos nuevamente en el futuro, será una sorpresa bienvenida, pero lo importante ahora es apoyar su iniciativa benéfica y no ponerles más presión de la que ya tienen.
Esta noticia nos demuestra que incluso después de una ruptura, es posible mantener una relación de respeto y amistad. Que el amor puede transformarse y encontrar nuevas formas de expresarse. Y que al final del día, lo que realmente importa es hacer del mundo un lugar mejor. Es un mensaje poderoso y esperanzador que resuena con fuerza en una sociedad cada vez más polarizada y dividida. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que incluso en medio del drama y el salseo de la farándula, existen momentos de luz y generosidad que merecen ser celebrados y compartidos. Y ahí lo tienen, mis chismosos. La impactante noticia de Hande y Kerem que nos demuestra que a veces, la realidad supera la ficción. Una historia que nos llena de esperanza y nos recuerda que el amor, en todas sus formas, siempre es posible. En resumen, hoy les contamos sobre la sorprendente noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes, a pesar de su ruptura amorosa, han decidido unir fuerzas para un proyecto benéfico en apoyo a la educación de niños en situación de vulnerabilidad en Turquía. Una iniciativa que demuestra que el amor puede transformarse y encontrar nuevas formas de expresarse, priorizando el bien común por encima de las diferencias personales. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado la noticia y que se sientan inspirados por la iniciativa de Hande y Kerem. ¿Qué les parece esta colaboración? ¿Creen que podría ser el inicio de una reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan de todo esto. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni una sola noticia del mundo de la farándula turca. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de todo el chisme. Gracias por estar ahí, mis chismosos. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. No se olviden de ser felices. Ciao.